Bueno chicos, bienvenidos a este nuevo video. Continuamos con lo que ya hemos visto de teoría de conjuntos. En este caso vamos a ver lo que son conjuntos numéricos, ¿sí? Lo que son números naturales, enteros, racionales, irracionales y el conjunto de números reales, ¿sí? Por lo menos en este video vamos a presentar los conjuntos y en los videos subsiguientes vamos a mostrar cómo se trabajan con, por ejemplo, números racionales particularmente y propiedades de números reales, ¿sí? Bien, comencemos con el conjunto más simple posible, el más chiquito, podríamos decir, aunque es de tamaño infinito, que es el conjunto de los números naturales, ¿sí? Bien, conjunto de los números naturales. Bueno, ¿cuáles son los números naturales? Los números naturales, como muchos ya conocerán, son aquellos números que utilizamos para contar, que comienza con el número uno y de uno en uno seguimos hacia adelante, o sea, el uno, 2, 3, 4, 5 y así siguiendo hasta el infinito. ¿Qué característica tiene el conjunto de los números naturales? Bueno, es un conjunto infinito, aunque tiene comienzo, ¿sí? Vamos acá, el conjunto de números naturales es infinito. ¿Por qué tiene infinitos elementos? Aunque sí tiene un valor inicial que es el 1, no comienza con el 0, comienza con el 1. Y otra característica que tiene, además de ser infinito, porque recuerden que yo puedo seguir sumando 1 hasta el infinito, nunca me detendría, es un conjunto discreto, ¿sí? Es infinito y es discreto. ¿A qué se refiere con que es discreto? A que si yo tomo dos números naturales, la cantidad de números naturales que hay entre ellos es una cantidad contable, fija. Por ejemplo, entre el número uno y el número 3, si sacamos esos dos, tenemos un solo número que sería el 2. Entre el número uno y el número 10, sacando el uno y el 10, tendríamos 8 números, o sea, el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 y el 9, ¿sí? Tendríamos 8 números. Pero independientemente de cuántos sean o no, la cantidad es fija, es decir, entre dos números naturales tengo siempre una cantidad fija de números, ¿sí? Aquí, como primera parte, podríamos poner, aunque con los otros quizá no lo podamos hacer, comienza, como habíamos dicho, en el número uno, el 2, el 3, el 4, el 5 y así subsiguientemente hasta el infinito. Otra característica del conjunto de los números naturales es que es cerrado para las dos operaciones más importantes, que son suma y producto, es decir, es cerrado para la suma y el producto. Para la suma y el producto. ¿Qué quiere decir que sea cerrado para la suma y el producto? Que sea cerrado quiere decir que para la suma, que si yo sumo dos números naturales, el resultado es otro número natural. Ustedes hacen 2 más 7, les da 9, es natural, y así con cualquiera. Y vale lo mismo para el producto. Ustedes multiplican dos números naturales y el resultado es otro número natural. Como por ejemplo estudiaban en las tablas de multiplicación, ¿sí? Las otras operaciones, por ejemplo la resta, que en realidad la resta es un caso particular de la suma, no es necesariamente cerrada. Si el minuendo es menor que el sustraendo, por ejemplo, 2 menos 5, me daría un menos 3 que se sale del conjunto de los naturales. Y lo mismo el cociente de dos números naturales, por lo general no es un número natural, salvo que el numerador sea, o el divisor sea múltiplo, el dividendo, perdón, sea múltiplo del divisor, no sería ese el caso. Pero las operaciones más importantes, la suma y el producto, sí son cerradas en el conjunto de los números naturales. Estos números entonces los utilizamos para contar, para sumar, pero surge, o en algún momento surgió, la necesidad de trabajar con números negativos, entonces surge el conjunto de los números enteros, ¿sí? Me faltó poner aquí quizás en el conjunto de números naturales el símbolo, los números naturales los vamos a denotar con una n, con dos palitos ahí, ¿sí? Y los números enteros los vamos a denotar con una z, con el doble palito aquí, números enteros, ¿bien? Los números enteros, a diferencia de los números naturales, no tienen comienzo, tampoco tienen final, y de vuelta avanzo de uno al otro, de uno en uno. O sea, yo vendría
del menos infinito, ¿sí? En algún punto llegaría, qué sé yo, al menos 3, al menos 2, al menos 1, el 0 aparece en este conjunto, y luego 1, 2, 3 y los que sigan. Con lo cual, ¿qué podemos ver? Que el conjunto de los naturales queda dentro de los enteros y está incluido dentro de los enteros, como ya vimos en el video anterior, y podríamos definir a los enteros como la unión de los naturales con el opuesto de los naturales. Fíjense que estos son los opuestos de los naturales, o los naturales negativos, junto con el cero. Al igual que el conjunto de los naturales es un conjunto infinito, pero en este caso no tiene comienzo, el anterior comenzaba en el 1, es infinito, y también es discreto. ¿Qué quiere decir que sea discreto? De vuelta, que entre dos números naturales hay una cantidad finita de números naturales. Por ejemplo, aquí, entre este número y este hay 1, 2, 3, 4 naturales, y así lo podrían hacer para absolutamente cualquier pareja de números naturales. Respecto a las operaciones, ¿sí? Los números naturales también son cerrados, ¿sí? Es cerrado para la suma y el producto, porque si ustedes suman dos naturales, ¿sí? Para la suma y el producto, si ustedes suman dos naturales, el resultado es otro natural. Si multiplican dos naturales, el resultado es otro natural. Y de paso podríamos poner la resta, aunque insisto con la idea de la resta es un caso particular de suma. La resta de dos naturales también daría otro natural. La operación que se saldría aquí sería el cociente. El cociente de dos naturales no siempre me daría otro número natural. Eso entonces nos marca la necesidad de presentar un conjunto más grande donde podamos trabajar con ese tipo de números. El conjunto que sigue entonces es el conjunto de los números racionales o fraccionarios, ¿sí? Conjunto de los números racionales. ¿Qué símbolo le vamos a dar? Porque símbolo no le estamos dando nosotros, el símbolo que tiene por convención es una Q con ahí el doble palito, ¿sí? Ya no los voy a listar como hicimos aquí con los enteros o con los naturales, porque a diferencia de estos, el conjunto de los números racionales es un conjunto infinito. ¿Cómo vamos a expresar un número racional o cómo vamos a definirlo? Un número racional se define como aquel número que se puede expresar como cociente de dos números enteros. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que Q va a pertenecer, ¿sí? Pero X va a pertenecer a el conjunto de los números racionales. Sí, solo sí, ¿qué cosa? Sí, y solo sí. Sí, solo sí. El número X se puede expresar como el cociente entre un número A y un número B con ¿qué cosa? Con A y B pertenecientes a los enteros, es decir, cociente de dos enteros, y bueno, vamos a pedir que el número B no sea B distinto, este es igual tachado, es distinto, con B distinto de 0, para no estar dividiendo por 0, porque recuerden que la división por 0 no está definida. Para que se haya perdido, este símbolo quería decir que pertenece. Entonces, aquí podríamos poner más que una lista, podríamos poner, por ejemplo, casos de números racionales, fraccionarios, cualquier fracción que se les ocurra, menos, 3/5, 2/3, un séptimo, y ya vamos a ver en el siguiente video las versiones fraccionarias de esos números. Los números enteros son números racionales, o sea, que están dentro de este conjunto. Sí, los números enteros se pueden escribir como una fracción sobre 1, es decir, 4 sobre 1 es 4, es natural, es entero, y es fraccionario también. ¿Qué característica tiene? Es un conjunto infinito, ¿sí? Al igual que los otros, es infinito, pero no es discreto. Es infinito, pero no es discreto. Vamos a decir que es denso o continuo, ¿sí? Es denso o continuo. ¿Qué quiero decir con que sea denso o continuo? Que entre dos números fraccionarios
ordenados obviamente de menor a mayor en la recta real, tenemos infinitos números fraccionarios también, ¿sí? O sea que por eso no puse una lista como puse para los naturales o los enteros. ¿Qué otra característica tiene en este caso? Sí, que es cerrado nuevamente, es cerrado para las dos operaciones principales, que son el producto y la suma. Es cerrado para la suma, vamos bien, es cerrado para la suma y el producto. Lógicamente que la resta, caso particular de la suma, también entra aquí, o sea, también es cerrado para la resta, y el cociente, que en realidad es caso particular del producto, también entra aquí. Yo hago cociente de dos racionales, sería hacer fracción dividido fracción, el resultado es otra fracción, o a lo sumo un número entero o un número natural, o sea que cumple con las leyes de cierre para todos esos casos. Bueno, y después tiene que haber otro conjunto de números que ya conocerán, que son los números irracionales que se salen de esta primera idea. Fíjense que aquí los, uy, ahí, los naturales estaban dentro de los enteros dentro de los racionales, y el siguiente conjunto es el conjunto de los números irracionales que no están dentro del conjunto de los racionales. Justamente la idea de la definición es la siguiente: un número va a ser irracional cuando no se puede expresar como cociente de dos enteros. O sea, un número es irracional si no es racional. ¿Sí? Vamos a poner aquí como a modo de definición: un número es irracional si no se puede expresar como el cociente de dos números enteros. ¿Sí? Básicamente es irracional si no es racional. Tan simple como eso. Bueno, para demostrar que un número es irracional no necesariamente es sencillo. Por ejemplo, para números como ¿quién sería irracional? Los ejemplos más comunes que podríamos dar serían las raíces cuadradas, cuyo resultado no sea un número entero. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, o eh, números un poquito más abstractos, más no tan sencillos de ver, como que serían, por ejemplo, el número pi o el número natural e. ¿Sí? Bien, que también son irracionales, pero que a diferencia de los otros, de raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5 y ese estilo, no salen como soluciones de ecuaciones polinómicas. No nos interesa entrar tanto en detalle, pero básicamente esa es la idea. Pongamos aquí, por ejemplo, que tenemos como números irracionales raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, como algunos, ¿no? Este conjunto también es infinito, por supuesto. Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5. Otro podría ser el número pi, el número natural e. ¿Y qué característica tiene? Como no los puedo expresar como cocientes de dos enteros, no van a ser números que tengan decimales exactos o decimales periódicos. Vamos a ver en el siguiente video que todas estas fracciones las voy a poder expresar como o con decimal exacto o con decimal periódico, es decir, escribiendo un número con una cierta cantidad de dígitos y cortando eso y utilizando la simbología correcta, voy a tener completamente expresado el número. En cambio, los irracionales no, son números que tienen infinitos decimales, los racionales algunos también, pero esos infinitos decimales no siguen ningún patrón y por lo tanto no lo puedo predecir ese patrón y no lo puedo escribir como escribiría un número racional. Sí, esa es la principal característica. Al igual que los otros conjuntos, también es un conjunto infinito, ¿sí? Es infinito. Al igual que el conjunto de los racionales, también es un conjunto denso, ¿sí? Es denso o continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre dos números irracionales hay infinitos irracionales, ¿sí? Pero a diferencia de los anteriores, no cumple con las cerraduras, es decir, no es cerrado para la suma y para el producto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sea cerrado? Que yo sumo dos irracionales, el resultado tiene que seguir siendo un irracional. Fíjense que acá vamos a poner que no es cerrado,
para la suma y el producto. Y los ejemplos son muy simples. Acá no es cerrado para la suma y el producto. Obviamente que para la resta y el cociente tampoco, para la suma y el producto. Si yo quiero mostrar un ejemplo de esto, ¿qué tendría que hacer? Poner dos irracionales y mostrar que la suma me da un racional, ¿sí? Por ejemplo, les muestro aquí, pongamos un primer ejemplito. Podría ser el número raíz de 2, es irracional, claramente, ¿sí? No hay ningún número entero que elevado al cuadrado me dé 2. Y fíjense que si yo hago 1 menos raíz de 2, como raíz de 2 es irracional, 1 menos raíz de 2 también es irracional. Si yo lo sumo, ¿qué es lo que sucede? Yo hago raíz de 2 más 1 menos raíz de 2. Raíz de 2 menos raíz de 2 va a ser 0. Vamos a ver eso en otro video, las propiedades de la suma de reales al fin y al cabo, pero esto creo que la mayoría me va siguiendo. Esto es igual a 1. Y 1 no es irracional. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Sumé dos irracionales y el resultado es un número natural, entero, racional al fin y al cabo, o sea que no es irracional. Y para el producto, muy simple, fíjense, raíz de 2 es irracional, y si yo multiplico raíz de 2 por raíz de 2, que también es irracional, el resultado, por definición justamente de raíz cuadrada, esto es 2, porque recuerden que representa la raíz de 2. Es un número de tal forma que elevado al cuadrado, esto sería raíz de 2 elevado al cuadrado, me da 2. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Multiplico dos irracionales entre sí y el resultado no es un irracional. ¿Bien? Otra característica de los irracionales es que no comparten, me faltó ponerle el nombre, sería aquí una I con dos palitos. Los irracionales no comparten ningún elemento con los racionales. Justamente por definición, si es irracional, no es racional y viceversa. No pueden tener elementos en común. La intersección de los dos conjuntos es vacía. No comparten ningún elemento en común. Pero la unión de los dos conjuntos me da el conjunto de los números reales. Vamos a ponerlo como título nada más, porque en otro video vamos a presentar las operaciones de números reales, las propiedades de números reales, ¿sí? Más entonces, conjunto de los números reales, ¿sí? Cómo denotamos a los números reales, que esto es lo más común con lo que vamos a trabajar, una R con dos palitos en el palito más, el vertical, el más largo, y tenemos eso. Podemos marcar aquí que el conjunto de números reales también es un conjunto infinito y denso, justamente porque es unión de los otros dos, racionales e irracionales. Es un conjunto infinito y denso. Y en este caso sí cumple las cerraduras, ¿sí?, de la suma y el producto. O sea, es cerrado para la suma y el producto. También para la resta y el cociente cerrado para la suma y el producto. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes suman o restan dos números reales, el resultado es un número real, ustedes multiplican o dividen dos números reales, salvo que dividan por cero, por supuesto, el resultado es un número real también. En otro video vamos a entrar en detalle de las propiedades de la suma, las propiedades del producto, de la potencia, de la radicación, de lo que son operaciones de ejercicios combinados entre números, pero de momento este video lo vamos a dejar aquí por hoy. En el siguiente vamos a estar trabajando con lo que son números racionales, como para ver cómo se operan, y después sí con lo que son números reales. Así que hasta aquí dejamos por hoy. Cualquier duda me consultan y hasta la próxima.